¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de Tower of Fantasy. Y en esta ocasión vamos a seguir con la misión principal en un juego, pues Tower of Fantasy, que en su primer gameplay la verdad es que fue bastante accidentado. Tengo que decir que estuvo el juego todo el rato bugueándose todo el tiempo. Y además los controles se me hacían un poco raros. Lo estuve mirando bien y efectivamente los controles ahora mismo no están adaptados muy bien con mando. Yo juego con un mando de la Xbox. Y resulta que los controles en los menús tienes que utilizarlos con el ratón, lo cual es un poco raro porque tienes que estar constantemente cambiando de ratón a esto, ¿no? A mando. Pero bueno, ya me he acostumbrado y al final el problema no está en eso. Bueno, sí que es un poco un problema, pero puedes acostumbrarte a algo así. El problema está sobre todo en los bugs que habían, que parece que lo solucionaron en el primer día, porque recuerdo que al siguiente día me puse y pues habían puesto un parche. Y en ese parche pues parece ser, entiendo yo que habrán corregido cosas de ese estilo, ¿no? Porque ya digo, estuvo el juego bugueándose un montón. Pero bueno, parece que ya pondrán cosas de... ¿Qué hay por aquí? Parece que pondrán cosas pues relacionadas con el control, ¿no? Que ya las mejorarán mediante vayan actualizándolo. Pero sí, en principio un poco extraño, la verdad, lo que hicieron. O cómo lo han hecho. Pero en fin, al final con la tontería me ha acabado enganchando al juego. De hecho, como veréis, bueno, ahora como no llevo el mando, como veréis, llevo aquí un 85% ya explorado de toda esta zona. Y también empecé un poquito a explorar esta zona de aquí, esta de Banges. Y esto de Astra, pues ya veis, lo tenemos ya casi explorado. Realmente pues nos quedan aquí solo un par de puzzlecillos que hay y un par de pods, que sé dónde están. De hecho ahora mismo estoy viendo justo uno, pero están detrás, necesito como una especie de artefacto o algo así para conseguirlo. Y esto creo que sí, efectivamente, esto está también detrás. Ahí tenéis, estas piedras no puedo romperlas. Nada, no se pueden romper. En fin, seguiremos con la misión principal. Es la idea del vídeo. Y en la misión principal creo que teníamos que ayudar a Shirley, creo que se llamaba, pues a encontrar un laboratorio o algo así, o hablar con alguien para ayudarle porque tenía una enfermedad, creo. Y su hermano no quería que dijésemos, no quería como que la gente supiese que tenía esa enfermedad. Y pues nos enviaba aquí a conocer a alguien de confianza que pudiese ayudarla. Bueno, en este tiempo me da aquí 500 vueltas. Shirley tendría que estar ya más que muerta, pero bueno. Vamos a ver. Investigación. Supresora exitosa. Cronocámaras. Vale, esto se puede ir un poquillo más rápido, esto, ¿no? Anticuerpos, sitio de experimento, Astra, y ahí nos dan unas coordenadas. Cronocámara A0. Visitante no identificado detectado. Protocolos de protección activados. Purgando datos locales. You should at least wait until someone's home before you visit. I'm very sorry. I'm here to deliver a message Vale. and didn't mean to look through your things. Why are you here, stranger? Zeke's sister was seriously wounded, so he asked me to look for help here. We will take care of that. Please leave if you have nothing else. Hello? Hello? I really hope they can help Shirley. Bueno, pues vamos a ese lugar. Y sí, la verdad es que el juego me está gustando, ¿eh? Al final, con la tontería, estaba ahí pegándole un vicio y la verdad es que llevaré ya pues unas cuantas horas, jugadas. La habré pegado ya, pues no sé, como 6 o 7 horas ya, tranquilamente. Pero tranquilamente, dando vueltas por aquí, a lo tonto.
esos cofres no los abro porque necesitan como unos chips. Puedes abrirlos, puedes forzarlos, pero te dan menos recompensas, así que prefiero guardármelos para cuando tenga los chips. Vale, teníamos que venir por aquí. Y todavía no le he tirado tampoco al gacha. Bueno, le he tirado pero accidentalmente, porque yo también soy gilipollas. Le di sin querer, porque simplemente entré al menú, vi aquí en esta parte que ponía pedidos, y dije, ¿qué cojones es esto de pedidos? Entré, le di al por 10, como un idiota, sin saber de qué estaba haciendo, y dije, coño, me cago en la leche, es el gacha. Y al siguiente día soy tan subnormal que vuelve a salirme lo de pedidos y lo doy otra vez al gacha. Y digo, madre mía. Me parece que es como una especie de enfermedad zombie, ¿no? Por eso la hermana no quería que supiese la gente que la hermana tenía eso. Bueno, pues fijaos, ahí está otra vez el bug. A ver si se puede quitar con esto. O poniendo... ¿Veis? Es que se queda... Cuando entra en escenas, se queda pillado. Estoy viendo que es por eso, ¿eh? Pues nada, voy a reiniciar el juego. Vamos a tener que estar reiniciando el juego constantemente. Pues nada, aquí estamos, ya he reiniciado el juego. Esto es lo que se queda pillado, ¿eh? No sé por qué, pero las escenas... pasa con las escenas, porque cuando juegas normalmente por el mundo no pasa nada. It shouldn't be like this. What happened? Why is everyone saying those things? That's the way things are around there. If one of us changed, the closest to them will have to put them down. At the very least, it can go with some dignity. None of us wanted to see this happen to Shirley. But Zeke, Paul and I will stay here to keep everyone calm. As for Zeke... I'll go check on them.
Pues vamos allá con Sigo. Vale, a ver. Esperemos que no se buguee mucho más. Zeke, she's suffered enough. She's not dead yet. Can't you see the reality of things? She's already... Don't jump to conclusions so easily, Franz. She will be given a new life. A new life? As what, a clone? Droid? Or maybe something like you? Isn't it rather superficial to cast judgment on what life is or is not? It is time. Let us go. Zeke, I pray you know what you're doing. I'm gonna bring her home. A ver, ¿dónde se la han llevado? Oh, I guess you saw all of that, huh? Who was that with Zeke? Just an old acquaintance. Nothing more. She said there's still hope for Shirley. Is that true? From what I know, aberration is irreversible. The only thing we can do for the afflicted is to send them on their way. As humans. But Shirley... I don't know how they're planning to save her. But even if they did, would Shirley still be the same Shirley that we knew? You look like you have something to say. A ver... Así que nos cuente de And here I thought esta you were mujer, gonna ¿no? keep it a secret. You knew? I should have known that's what Zeke would do. So what did they tell you? I didn't exactly get to meet Ah, them. hostia, quería I contar... only Vale, requested their tenemos que help guardar ahí via algún secreto. communication Me cago en la device, leche. and they said that they would. Me pensaba que íbamos a preguntarle sobre la chica. I also found something that looks like an experiment log. It mentions something... The chrono chamber. Ah, Who's Zeke looking for? the leader No of the teníamos que haber heirs dicho of esto a lo Aya mejor, goes pero by bueno. the codename Sage. Está Even hecho. within their organization, he's shrouded in mystery. If he really was on Astra, everything that's happened so far would be the least of our troubles. Let's head back to the shelter. We have to tell them about what's happened. Pues venga. Volvamos al refugio. Estos cofrecillos también hay que cogerlos. Que van bien para subir experiencia. Y ahora tenemos que venir a este punto. A ver si arranca un poquillo esto más. What? Zeke took Shirley and left with someone. Why didn't you stop him? Stop him? You know him better than I do. So who exactly was it? The heirs of Ida. They claim that they can save Shirley. For Zeke, the choice was clear as day. Heirs of Ida. The crazy bunch that tried to overthrow Hyklos? How did they get mixed into this? Zeke is hiding something, isn't he? You found something, didn't you? I found some of Zeke's things that may connect the dots. I left them on the table over there. Vamos a verlas. A ver. Ve las pistas de vídeo. I can see it. Your sorrow, your sadness, your weakness. I can see all your self-pity, cursing your cruel fate. But calamity is not without hope. The root of the curse has long been buried. It is etched deep within your bones, inundated in flesh and blood. You have all forgotten how the world used to be. You have all forgotten
This world belonged to humanity. But mortals are puppets of desire. They raised the tower of fantasy, grasping at omnium from Esto above. parece como un trailer, ¿no? Más que... How grand, how ridiculous. Those on the ground cower in the shadows, while the pestilential aberration runs rampant, and the fools behind this sit high above in Hykros, in their foolish attempt to rebuild a new order that is merely a trap, and the rest of humanity are but flies. Lost lambs, have you sincerely repented? When will the savior you call for arrive? Knock hard at the gates of fate. The fertile soil will be sowed with your own hands. Heirs of Ida, there is no need to mourn the dead. The gates of heaven are never closed. I will witness every sacrifice with my own eyes. They will bring about a new order. And this world will be reborn from ashes. Vale. Esto es como el supuesto malo, ¿no? Vale, estos son como avances que hemos tenido en la historia. Y esto, bitácora, un reflejo construido en la montaña. ¿Esto qué es? ¿Para hacerle fotos o...? A ver. Vale, es llegar y... Simplemente llegando desbloqueas esto y te salen también, te dan recompensas. No doubt that person in the video is the mysterious sage. Looks like Zeke had been in contact with the heirs of Ida for a while now. The two kids are Zeke and Shirley. Their parents were members of the heirs of Ida. What? Why hasn't Zeke mentioned this before? He probably just wanted a normal life. After witnessing what happened to their parents, I'm sure Zeke wouldn't want Shirley and himself to share a similar fate. But now, Shirley's become the heirs of Ida's greatest bargaining chip. They want Zeke, and Zeke would do anything to save his sister. Could the heirs of Ida be behind the Ravagers' attack? I can't say for sure, but I know that they're willing to do anything it takes to achieve their goal. We must get Zeke back. We can't let him be a pawn of those lunatics. Leave it to me. I'll find Zeke. The heirs of Ida are not to be taken lightly. You don't have to do this. They saved my life. I'm only returning the favor. Enthusiasm alone can't find Zeke. If you need help, you can start with the chrono chamber mentioned in the lab journal. It was one of the secret facilities built by Hykros half a century ago. The ruins outside the shelter is another. It was abandoned after the cataclysm. Who knows what's down there? If you're going... Vale, ¿habrá alguna mazmorrilla o algo? I'm going to Hykros and inform them of everything that happened here. Maybe they can help. Anyway, I'll see you. Bien, pues vamos. Y aquí tenemos... Mia overheard your conversation. Will you really be able to bring Shirley and Zeke back? Mia can sense the internal emotional circuits surging. Shirley and Zeke are important companions. Alas, I am a malfunctioning smart servant, but if I may be of assistance in any... Hombre, nos llevamos aquí a Paimon. And come home together, all four of us. Vámonos. ¿Esto qué es? Mujer misteriosa que se no es de fiar, la prioridad... Encontrarlos... Bueno, nos explican un poco de qué va la wea. Vale, pues entonces tenemos que ir a la cronocámara. Que eso no está muy lejos tampoco. Nos sigue ahí.
Esto está aquí al lado. ¿Y esta mujer? ¿Qué vas a cocinar? Tengo todos los ingredientes que necesitas. Nada. Vale. Es esto. De estas me he encontrado varias en el mundo, pero claro, no podía abrirlas hasta este momento. Había una que te decía que tenías que tenerte terminado de nivel, otra que tenías que cumplir tal misión. Y esto pues será parecido también. Parecido como lo de Henshin, ¿no? Lo de las pequeñas mazmorrillas esas que hay. Greetings. I am waiting for my master. My master left me here to await his return while Ida conducted the second progression. This is day 17,682 since his departure. Log, day 17,682. Approximately 48 years ago. Where is your master? That information is protected under the Retrospect Project Protocol. My apologies. Preliminary inspection suggests you are in need of maintenance. Failure to do so will... Thank you for your concern, but I shall stay here and wait. If you are intent on entering the chrono chamber, please be careful. I have detected prominent signs of aberration within. Genial, eso vengo a buscar. Un poquito de acción, ¿no? I hope it will be of some help to you. Entering hibernation. Is this place the chrono chamber you mentioned? What does it actually Bueno, sí, vamos a ver qué hace, ¿no? Peanut has entered hibernation mode. It cannot provide more information. Pues nada, no ha servido de ayuda para nada. ¿Esto qué es? Hay como algo aquí. No podremos... No, necesitaremos supuestamente alguna cosa para mover esto. ¿Con esto valdrá? A ver. Sí, yo creo que sí, ¿no? Lanzamisiles. El lanzamisiles... Oye, pues el lanzamisiles... Claro, el lanzamisiles a lo mejor servirá... Prepárate para cambiar las reliquias. Vale. Vamos a cambiar las reliquias. El lanzamisiles servirá para lo de las rocas. A ver... Selecciona una ranura. Vale. Y ahora tenemos... Pulsando el 3... Usamos el lanzamisiles. Pero yo quiero hacerlo... Uy, espera. Vale, pues... Está hecho. No sé qué he tenido que pulsar. Luego ya lo veré. En el Coño, en el teclado es el 3. Bueno, como veis estamos aquí sobreleveados desde la chetada que llevamos. A ver. Bueno, aún está en carga lo de los misiles, así que vamos a darle a esto. Que explote. No hay nada más por aquí, ¿no? Y aquí tenemos el segundo cofrecillo. Nada, una cámara muy sencillota. Más bichejos. Buah, estos ahora los derretimos, ¿eh? Genial. Pues vamos a ver si necesitamos destruir algo más por aquí. Ah, pues sí, ya está. Está destruido ya ahí de base. No hay nada más que descubrir aquí, ¿no? Los cofres pone que ya hay 2 de 2. Y un jefecillo. Y Enatron. Bueno, tiene una barrera, que es lo que tienen muchos de estos jefes. Ataque. Bueno, muy bien, que sí, que le pegamos hostias. Venga. Vale, evidentemente ahora
Uy. Vale. Pues está hecho, ¿no? Uf, es que... Ahora venimos con demasiado nivel aquí, ¿eh? Claro, esto es el principio del juego. Subí la lanza esta a nivel 30, creo. Así que evidentemente... Vale, pulsa 3. A ver, en el mando... Para que te ayuden en combate. Es que no sé... A ver. Estoy pulsando aquí botones. Ah, vale, vale. Es el R1. Al R1 me hace la habilidad esta. Vale, pues ya está. Hemos llegado aquí. Y a ver qué nos da esto. Claro, hay que ir desbloqueando cositas ya en el juego que si no nos quedamos muy atrás. Vale, pues ¿qué hemos desbloqueado? ¿Esto qué es? Vale, para una reliquia SR. Pero es un fragmento. Y esto... puntitos. Pues está hecho. A ver qué sacamos con esto. No sé si esto será farmeable o... Supongo que sí, que habrán cosas de estas que son farmeables. Sí, sí, sí. Se puede hacer en fácil, que ya está hecha. En normal, que te piden el nivel 25. Y en difícil, que te piden el 36. Vale, pues vamos a ir a ver... ¿Dónde estará ahora lo del pot aquel que estaba oculto en las rocas? Ahora no tengo claro dónde estaba. Ah, pues estaba por aquí, creo yo, ¿eh? Sí, rollo por aquí, yo diría. A ver. Vale, mira. También te sale ya para hacer lo de las piedras. Vale, pues entonces era en el R1 para que disparasen. Y ahí lo tenemos. Qué bonito. Fijaos. Vale, esto le damos por aquí. Y por aquí. Y conseguimos esto. Pues ya estaríamos casi al 100% de conseguir todos los objetos, ¿eh? Con esto. Nos quedaría uno de cada. Venga. What is happening aquí? Oh, vale. Es como que se ha activado ahí algo. No, ¿esto tiene alguna relación con...? No, esto es otra cosa, que no tiene nada que ver con la cámara o no sé yo. Pues vamos allá. Joder. Pero a todo esto, ¿para qué hemos ido a la cámara aquella? Oh, no, mierda. Otra vez se ha vuelto a quedar bloqueado, pero bueno. Hacemos esto y reiniciaré otra vez. Paul? Franz? What happened here? What happened? As it seems, someone's activated the tower beneath our feet. Normally, Hycros will only start channeling energy into this tower in winter, when the shelter's energy supply runs low. But today... Don't worry, Paul. It may just be a glitch or error in the distribution grid. That's simple. No, it's just my guess. I'll have to ask those old geriatrics about what actually happened, of course. So it's Hycros again. I never bought into their whole saving the world spiel. And that's why it's so hard for you to make friends, Paul.
Hey, newbie, how about you go with Franz? Me? Truth be told, I don't trust him. Well, all right. We shall go to Hycros and get to the bottom of this. It's also a great chance to see the rest of the world. Celine still needs my help at the shelter, so we'll be waiting to hear back from you. Relax, Paul. I'll take care of our new friends here. I'll activate a space rift straight to Hycros, but it only allows one person to go through at a time. You go ahead. I'll be right behind you. Don't worry. I've sent word to the administrators at Hycros. They know you're coming. Transferencia material para transmitir a Hycros. Vamos. No sé qué demonios ha pasado ahí, pero bueno. Le damos que sí a todo. Unauthorized visitor detected. Halt, or you will be stopped by force. I come from Astra, and I'm here with Franz. Astra Shelter. Area code HT501. Vale. ¿Nos piramos otra vez? No. Vamos a seguir. Log. Mia enters Hycros territory for the first time and engaging information. Nada, no dicen nada estos. Pues nada, aquí estamos en este lugar. A ver, ¿qué se cuenta este tío? Welcome, young one. I'm Klima, commander of the District 9 Executors. Franz informed us about why you came here. Unfortunately, we don't have much information about the abnormal... ¿No había una peli que se llamaba Distrito 9? Everyone at the shelter is worried. Could it be a mechanical malfunction? The heirs of Ida tampered with the energy transmission program. It's causing the 5 Omnium towers to send their stored energy back to the central tower. The central tower has a finite storage capacity. Exceeding it could dangerously overload the system. As a safety precaution, we had to vent excess energy to the surface at the cost of causing a certain degree of radiation damage. This is not a permanent solution. Franz submitted a report detailing that you triggered momentary space-time distortions during combat. Is that true? Yes. Time would sometimes flow extremely slowly around me. We call this phenomenon Fantasia. It's a human-generated temporal distortion in a localized area. It's usually an ability only exhibited by Executors. The Executor Order is an elite unit formed to handle all forms of Omnium disasters. Its members are genetically augmented to possess a certain degree of control over the time dimension. I found info related to you in the Executor Order's database dated half a year back. You and your squad went MIA during an operation. I was an Executor? Indeed. However, we still don't know what happened to you during the last 6 months. Bueno, pues ya sabemos de dónde venimos. But as you can see, we're facing many difficulties. The heirs of Ida are planning something, and the issues with the Omnium Towers need to be resolved urgently. Hycros has limited manpower in District 9 currently. We need your help in dealing with the heirs of Ida. I have reported your situation to Archon Elric in District 9. You should go see him. Vamos a ver este tío. Bueno, muchas cosas, están pasando. A ver. Welcome to Hycros. I'm Elric, Archon of District 9. Greetings, Archon Elric. Captain Klima has informed me of your situation. I'm delighted to see the return of one of our esteemed executors. Franz said that you lost all your memories upon your rescue. Is that so? Yes. I can't remember anything that happened before then. The report also mentions that you possess excellent combat skills. It looks like you have retained your past training and skills. Which is to say, you can still perform your duties as an executor. I have no doubt. However, a full inspection is still required before you return to active duty. We will log your data and upgrade your suppressor with the latest modules. Understood. I am ready.
A ver qué será esto, si esto sirve como base de operaciones o... Are you ready? Looks like you two are getting along fine. A ver, ¿qué nos han dado aquí? Supresores. A ver qué es esto. Inicia la verificación, identifica y cambia supresores. Mejorar el supresor. ¿Y esto qué es? Esto mejora el supresor. Vale, mejoramos el PS, la resistencia. Pero esto... Vale, parece que necesitaremos aquí... Alcanza el nivel 20. Y cristal de omnio. Vale, esto sirve para mejorar las stats. Pero luego hay otras cosas por aquí. ¿Pero esto es acumulable o tienes que elegir uno de estos? No, supongo que serán... Sí, alcanza... Nivel 50, nivel 60, sí. Mediante avances irán saliendo mejores de estos supresores, ¿no? Esto parece que ya está conseguido. Siguiente nivel. Pues podemos mejorarlo, ¿no? Nivel 13. Muy bien. Y esto también lo tenemos. Cristal de omnio. Y nivel 14. Sí, lo vamos como actualizando. Está guay. Esto mediante avancemos en la historia, sencillamente, pues te van pidiendo. Y bueno, este ya supongo que será el último nivel, porque esto ya que te pide 2. Bueno, a lo mejor podemos hacerlo todo, ¿eh? Nivel 16. Vale. Subimos un poquito de vida y crítico. Y después esto último. Bueno, pues lo subimos aquí del tirón. Toma ya, ¿y qué ganamos aquí? Set de 3 piezas. Ataque... Uf, fijaos, ¿eh? Qué bien ha ido esto. Ganamos un montón aquí de ataque. Va, de puta madre. De puta madre. ¿Y cómo se farmea esto? Se consiguen en ruinas, terminales, recompensas... De muchas maneras, ¿no? Ya iremos consiguiendo de esto, ¿eh? Está guay. Está guay. Y esto, estadísticas, lo que hemos ganado. También tenemos entonces... Hostia, ¿dónde se ve? ¿Dónde se miraba esto? En Simulacrum, ¿no? Sí, esto lo desbloqueé. No, esto no. Buah, yo qué sé, ¿qué es esto? Una misión. Bueno, esto ya lo veremos. Uf, es que empiezan a salir de todo. Matrices, esto era. Matrices. Pues teníamos esta. Que podíamos enchufársela a... Se la vamos a poner a este arma. Tenemos que cambiar una u otra. Tenemos que elegir, ¿no? Teníamos puesta esta. Que esto le daba PS y crítico. ¿Y esto qué da? Pues PS y crítico igual. Pero tendríamos que mejorarla. ¿Hasta qué nivel sube esto? Uf. No, no me voy a dejar todo en esto, ¿no? No, aún no. Lo dejaremos como está. Por ahora no vamos a tocar nada más. Que es que no, tampoco tenemos muchos recursos. Así que tampoco vamos a hacer el loco. Terminal... Bueno, esto de los logros ya lo miraré luego. Simplemente sacar recompensas. Sigamos. Pues nos hemos puesto aquí tochísimos, ¿eh? De pronto. How have these geezers been treating you? Franz?
Hey, have you told them everything? Not entirely. Same old you. Everything's a secret, yet you still want people to go out on a limb for you. There is no confirmation of A este hombre no le han hecho aquí animación de hablar. We found an unknown string of virus in their suppressor chip during the inspection. The virus tried to infect the executor's orders database. Thankfully, we found it in time and isolated it. But as soon as it was discovered, it initiated a self-destruct sequence. We did not manage to discover its origins. Oh, is that true? You really lost your memories? We did a full inspection. There is evidence that someone wiped their memories. Aside from that, we find no abnormalities. Elric, could it be that incident from half a year ago? What are you talking about? I'm sorry. Eso es lo que me pregunto todo el tiempo. I hope it does not damage the trust between us. Don't catch your breath just yet, Archon. There's still another grave matter at hand. Eason? He's an engineer at the forward outpost and has been with us for 6 years. What about him? Bueno, hay algunas cosillas que tienen que ajustar, ¿no? Sonidos a lo mejor que no suenan. What? Eason? How sure are you about this, Franz? Joder. Entre que uno se comunica por la mente y el otro no mueve los labios y habla igualmente y se escucha. I checked the visitor's records. Eason just left the outpost lobby. The security records can show us his most recent route. Que sí, vamos a continuar. Activating mimesis. Reconstructing Eason's tracks. Tenemos que hacer algo aquí. No. Vale, sigamos por aquí. No sé muy bien qué es todo esto. Vale, esto es un minijuego. ¿Y qué hay que hacer aquí? A ver, evita los cables rojos. Lanza las pinzas. Ah, vale, para cortar. Just defused a bomb. Eason was trying to blow this place up. A bomb. Keep going. There might be more than one. Vale. Sigamos entonces, siguiendo los pasos de este tío. Por aquí tenemos más. Hecho. Y ya está. We checked all the surveillance records on Eason and didn't find anything else. The lobby should be safe for now. However, we lack eyes on the outside of Hycrosis' dome. I just received word that the third bomb has been found there. Outside the dome? Do you mean this huge egg thing we're in? Vale, y aquí tenemos que buscar la tercera bomba. Que está aquí mismo. Bueno, tranquila. Solo es una bomba. Bueno, lo otro ha sido como muy de relax y ahora de repente esto es como... Go back before the explosion!
how far back this is. I need to find him now. Franz, we failed. I used the chrono switch. Failed? You mean you? Eason planted 3 explosives in the lobby and on top of the dome. I didn't manage to disarm them all in time. Well, can't get any worse than that. Do you have the location of the explosives? I've uploaded the info to the database. Good. I'll have someone disarm the one in the lobby. You two take care of the one on the dome. Hostia, pero esto ha sido un poco raro, ¿no? A ver. Vale, vamos allá. Bien. ¿Pero esto del viaje en el tiempo al pasado? Finally it's over. It's all thanks to you. Not too shabby. Franz, what exactly happened with the chrono switch back there? A veces mejor no saber. Anyway, we shouldn't talk behind his back like this here. Now that everything's been resolved, I'm not needed here anymore. Don't worry. I'll explain the issues regarding the Omnium Towers to Paul. What about me? You? You have your work cut out for you. Listen, if I were you, I wouldn't trust everything they say. Just make sure you don't disappoint the Archon. You have a bright future ahead of you. Oh, I almost forgot. I have a gift for you. Go pick it up when you have the time. Head upstairs. You'll know it when you see it. Well then, I'm off. Uy, regalito, venga. Eso es lo que queremos. Vale, esperad. Vamos a ver. Que está arriba, dice. A ver si lo encontramos. Dice, lo reconocerás al verlo. Joder, ya podía haber sido más específico, ¿no? ¿Esto qué es? Vale, estos son entrenamientos. Pues no sé yo dónde habrá dejado eso, ¿eh? Contraseña. ¿Tenemos algo? No. No tenemos nada. Pues no sé si se referirá aquí. Que nos lo ha dejado. ¿Esto qué es? Vale, otro entrenamiento. Ni idea, la verdad. ¿Dónde estará ese regalo? Joder, macho. Bueno, pues nada. Ya lo veremos. Vamos con esta gente. Pues por lo pronto ya hemos desbloqueado varias cosillas, ¿eh? Thank you for everything. You must have a lot of questions. Franz didn't explain it to you? He probably just wanted me to do the heavy lifting. I'm sorry. I'm unable to give you the answers right now. And it is not because I do not trust you. You have more than proven yourself in the bomb crisis. The fact of the matter is, time retracement is a sensitive subject, and a closely guarded secret even within Hykros. I hope you understand. As for Zeke, Hykros will relay the latest intel to you via Franz and provide whatever assistance we can render. In exchange, I hope that you will help us solve the problems regarding the Omnium Towers and the heirs of Ida. Vale, trato. Excellent. I still have matters to deal with in Parliament. So, this is where we part ways. I hope that you can live up to my expectations. I assure you, I will explain everything to you in due course. Cuando se vuelva el malo del juego, ¿no?
level 5. Crema, access level 4. Access level verified. You are allowed to proceed to Hycros, Parliament. Muy de fiar. Muy de fiar esta peña, ¿eh? Vale, vamos ahora con Mia. Apologies. Mia was unable to obtain any useful information. Only some bad news. The heirs of Ida seem to be plotting something in the shadows. Was Zeke's choice really worth it? Zeke is the victim here. We must stop the heirs of Ida's conspiracy. Yes. I promised Hycros that I would help them resolve this crisis. Oh, and Franz said he left me a gift. I wonder what it could be. ¿Qué vamos a por el regalo? Ahora sí. Pues nada, teníamos que esperar solo a eso. Tenemos también como para pillar una recompensa. A ver, ¿qué es esto? Obtener un fragmento. Vale. Pues no era tampoco nada muy allá. Que no sé, a lo mejor el material ese es la polla, pero ni idea. Aún estoy un poquito viendo para qué sirve cada cosa. Greetings, Cobalt B. Who might you be? Franz asked me to pick something up from you. Franz? Yes, I remember now. Here's the Falcon he ordered from Banj's Tech. It's yours now. Bueno, pues no está mal, ¿no? Falcon? This is the best that the Vehicle Research Department has to offer, I suppose. According to the manual, it runs on pure omnium, has carbon alloy body and magnetic brakes. 280 horsepower with a torque of 300. Speed up to 230. Oh, just 230? We might be able to increase the engine efficiency by 20% if we tune the transmission a bit. Or, never mind. Well, it's not an easy vehicle to drive. Don't get too cocky before you're familiar with its capabilities. I'll be careful. Thank you, and goodbye. Don't mention it. I happen to have something to do at Hycros anyway, so it was no trouble. Vale, a ver. Vehículos. Test out the Falcon. Vamos a ver. Desbloqueamos el halcón. Que parece que podremos mejorarlo, activar. Vale. V. Vale. Se hace con el stick izquierdo. Y así lo desmontamos. Guay, ¿podemos acelerar o algo? ¿Podemos darle más caña a esto? A ver. No, así lo desactivamos. Sí. Bueno, al menos vamos un poquito más rápido con esto, ¿no? Supongo que lo que digo, podemos... Vamos a ver el menú. Podemos mejorarlo, supongo, ¿no? Popular 2. Mantenerse bloquea. ¿Y esto? A ver, pues tenemos que desbloquear esto, este cubo. Un vehículo singular en forma de cubo. Pero esta mierda. A ver. Pues nada. Bueno, vamos a ir primero con la moto. El cubo la verdad es que es gracioso. Bueno, esto es un poco las monturas, ¿no? Típico también de MMO. No sé... Bueno, necesitamos aquí materiales. Se ve guay, ¿no? Este tema. Tampoco es algo que me interese demasiado. Pero oye, está bien. Nada, esto lo dejamos por ahora. Vamos a ver, mujer, quítate ya de eso. El cubo ese, ahí. Hello, Gerard. I'm heading back to Astra to find Franz.
By order of the Archon, you have been granted permission to use the Hycros Space Rift, and are free to enter and exit as you wish. Eso dijo ella. Show that Franz's last destination was the Astra Space Rift. You might find him there. Safe travels. Pues vamos. Procede a Hesperia. Sí. A ver dónde nos deja esto. Uy, aquí estamos. Oh, you made it. I was just explaining the situation to Paul. Hycros wants to shut down the tower, right? Yes, Archon Elric asked us to find a way to shut down the Omnium Tower, but what should we do exactly? Oh, Elric. Leaving such an important job to us. I've checked the internal structure of the Omnium Tower. It's a mess. It'll take some time to rearrange the energy pipeline. Oh, wow, Paul. You know how to stop it? Cut to the chase, Franz. If you have a way, just spit it out. Simply put, we need to find something called Astrum. Have you heard of it? Astrum? What's that? It's a kind of artificial omnium crystal, and a very efficient energy storage medium. We need it to power the cooling system inside the Omnium Tower. But unfortunately, after the cataclysm, the technology to produce it was lost. It won't be easy to find a complete piece of Astrum. Luckily, I have some friends who deal with things under the counter. They shared some valuable information. There's a fighting competition held around here, and the organizer seems to have put up a piece of Astrum as the reward. A generous Ahí ya prize estuve. indeed. So you're saying we should try to win the competition? Well, you know I've said it before. Fighting really isn't my forte, so... good luck with the Astrum hunting. Leave it to me. I'll win the competition. Ahí. Vamos entonces aquí. Uy. Bitácora del nómada desbloqueada. Puedes ver todo tipo de información relacionada. Vale, esto pues mediante vamos haciendo. Buah, esto es literal. Como Genshin Impact. Pero literal. ¿Se puede conseguir todo de golpe? ¿O tenemos que pillarlo así poquito a poco? Esto literal, ¿eh? Vale, misioncillas. Vale, esto mediante vas haciendo los capítulos y demás, pues vas haciendo... Está bien, está chulo. Vamos entonces a la arena, ¿no? Que se encuentra... ahí mismo. Pues muy guay, ¿eh? Sí, lo acabáis de ver, quería utilizar la moto en el aire. Hubiese estado bien. Quién sabe, a lo mejor hay motos voladoras. Y todo esto pues ya lo tengo muy descubierto. Luego pues habrá que hacer lo de las torres esas, que eso ya lo haré yo por mi cuenta. Pero sí, muy guay. Muy guay, me está gustando mucho el juego. Y también pues haré algún vídeo, supongo, pues con el gacha y demás, que tengo ya un montón de invocaciones, como he dicho ya antes. Sobre todo de las oscuras esas, que no son muy buenas, ¿no? Pero hay un montón. A ver si sale algo. Welcome to Mega Arena. The competition is underway. Everyone's gunning hard for the Astrum. I haven't seen you before. Is this your first time here? Want to give it a shot? All the competitors here are the best of the best. But if you're interested in betting, that's reserved for regulars. Sorry, rules are rules. Vamos a la competición. Glad to see another competitor. Please see Digsby, the arena manager. He'll make the necessary arrangements. Vamos al tema. Ah, mira, el tío este también que está en las invocaciones. Este dicen que está cheto. If you're not competing, then watch by the stands. A new contestant? Digsby's busy. I'm in charge today. Rules? I'll just tell you the most important one, because I hate chit-chat. Anything goes. Just don't kill anyone.
There's also something about no private fights. Can't remember. You do you. I'll give any rule breakers something to remember. You got that? That's it. A new round is about to start. Come check it out. Venga, vamos a empezar ya. That one over there with the dual blades is a rookie, just like you. She's up against a veteran called Meepo, who isn't actually that good. A ver. Itching for a fight? Get ready, because you're next. Venga. Your opponent is the winner of this match, and it looks like it's gonna be Katie. Do your best, rookie. A ver, ¿cuándo empezamos? Next up, an all-new mega fight. In the blue corner, we have Katie from Banches. In the red corner, we have a new contestant from Astra Shelter. Let's get it started. Vale. Vamos a empezar con... Buah, sí, ya la hemos reventado. Nada, con la lanza esta la reventamos. No hace falta ni esquivar. Not bad. I thought you were an amateur. Guess I was wrong. Your next opponent is Max. He's won a few times before. He's pretty popular. You want to talk to him? You can find him in the stands before the match. Hombre, preferiría ir a luchar ya con él, pero bueno. What the fuck? Stop looking around. I'm Max, your next opponent. Hey, what's with that look? I don't care who you are or where you're from. Be ready to beg for mercy. Venga, va. How about that? I like your attitude. Maybe I won't mess you up too badly. A lo mejor está rotísimo el tío. Finally, we have the semifinals. Who is your favorite? In the red corner, our tenacious newcomer. In the blue corner, we have Steelfist Marcus and Adam, his AI companion. Let's get it started. Ah, por él. Bueno, al menos este tío tiene bastante vida. A lo mejor es porque es de algún tipo de elemento o lo que sea. No sé si funciona realmente mucho con... Creo que sí que tenía también tema de elementos esto. Bueno, aquí estaremos pegándole hostias sin parar. Venga, bam. Y se acabó. Pues vamos a la final. Aquí tu recompensa. Pues se agradece. Won the semi-final too, huh? Good work. But the final match is gonna be difficult. It's a three-way brawl, and the last one standing wins. But today's not your day. Your opponents are the Brutal Brothers. They've got a trick or two up their sleeves. They'll work together to eliminate the third contestant, to make sure that one of them wins. I hate to say this, but it's a long shot for you. You can talk to them before the match, but I'm warning you, don't start anything. A ver. Los hermanos estos. You're up against us in the next round. Too bad. I'm gonna win it again this time and be the triple champion. You get it? It's mine. Vale, este por este lado. Este por aquí. You're the poor fool up against us in the finals? The Brutal Brothers are gonna chew you up! What? Gordon still wants to win again? It's my turn, he promised! How dare he double-cross me! I'll deal with him after I'm done with you. Just you wait!
Bueno. The anticipated final is about to begin. Will the Brutal Brothers win again? Or will the Dark Horse cause an upset? Let's find out. Let's get it started. Bueno, vamos a cargar a los dos. Primero vamos a reventar a este, luego nos cargamos al robot. Que parece que estén hablando, ¿no? Bueno. Tanto misil aquí. Uf, cuidado con el robot, ¿eh? No es ninguna coña, ¿eh? A ver si nos encargamos ya de este. Uf, cuidado. Bueno, este está recibiendo por todos lados, ¿eh? Venga. Y ahora te toca a ti. Venga, ya queda poquito. Escudito, que no hace nada. Mira de lo que te va a servir el escudo. Venga, fuera el escudo. Y en este rato que estás tuneado, lo dejamos ya listo. Nada, si venimos aquí con sobreleveo también. Winning the championship on your first try. That's really something. I would love to fight you. Oh, almost forgot. Here's your prize, the Astrum. All yours. It'll fetch a good price out there. That's it for today. My work is done, and I'm out of here. Congratulations on the victory. Vamos a decir que fue easy. Vamos a hacer aquí disrespect. Pues venga, llevamos aquí el Astrum este. ¿Esto qué es? Está como señalado algo aquí, pero no sé. No sé. Ahí, ¿veis que hay como una señal ahí? Azul. En el mapa. Vamos para aquí. Y lo iremos ya dejando, ¿eh? Porque con la tontería hemos avanzado bastante. Y ya pues yo seguiré por mi cuenta haciendo cositas, ¿no? De todo esto que he desbloqueado. Ya iremos sacando cositas. Lo bueno es que ya hemos desbloqueado algunas cositas relacionadas con el sistema de progresión, con modos, pues con cositas que por el mapa, ¿no? De lugares de interés. A ver, conseguimos esto. Bueno, a ver si baja esto. Y ahí lo tenemos. Vale, activamos entonces esto. Franz, we have the Astra. Whew, that was fast. And here I thought you'd have trouble getting it. Now we just need to link it up with the Omnium Tower's control station and activate the cooling system. A ver, haremos esto ya, que es lo último. A ver en qué consiste todo esto. Cerrar. Le pegamos ahí, la chapamos. Una menos.
already quieted the tower down. But that was only the first step. The heirs of Ida are still lurking in the shadows. Shutting down the other 4 towers won't be that easy. You and Mia should go back to the shelter and say your goodbyes. Banj's Omnium Tower is the closest from here. I'll do some recon on it. Pues ya nos mandan para Banges, que eso es el lugar donde yo estuve. Ve la aventura, comienza la aventura. Iniciando misiones de contrato. Vale, estos son misiones ya del juego, ¿no? Típicas misiones de aceptar. A ver. Hostia, tío, ahora no me va... Bueno, ya lo miraré por mi cuenta, pero sí, básicamente eso será como las misiones... Supongo... Hostia, tío, quiero darle a las misiones, pero no puedo. Pero voy a reiniciar. Vale, aquí estoy de nuevo. Esto ya funciona, pero bueno, es que vivo reiniciando este juego, ¿eh? Aquí hay como misiones, a ver... No, esto no era lo que quería ver. Esto era... Vale, cocina... Registrarse... Ruinas... Vale. Sí, son diferentes ruinas que hay por el mapa. ¿Y esto qué es? Seleccionar. Operación conjunta, el módulo más difícil del sistema. 4 nómados. Ah, vale, estos serán típicas en plan raid o algo así, ¿no? Hace la pinta, ¿no? De que será algo así. ¿Y esto? What the fuck? Vale, estas son misiones ya semanales. Típico de ir consiguiendo... ¿Qué dan? A ver. Vamos a echarle un vistazo a lo que dan. El premio más gordo que dan. Un chip de tipo 2. Mérito. Vale, esto es para el pase. Y esto, pues, monedas de estas para canjearse. Esto es para el gacha. ¿Y cuánto te dan cada semana? 350, es que no sé qué pone ahí, 100. Creo que sí que pone 100, 100 y 150. 350 cada semana. Creo que eran 150 cada tirada. Así que serían 2 tiradas cada semana. No es mucho, pero bueno. Vale. Luego pues ahí se consigue, creo que también con misiones y demás. No sé si hay más formas de conseguir todo esto. Pero bueno, ya estamos viendo aquí que hay un montón de historias. ¿Esto qué es? Sí, esto será un típico que también la vas gastando para farmearte cosas por el mundo. En fin, mucho que hacer por aquí. Hemos desbloqueado también mucha cosa. Y nada, pues ya lo seguiré jugando. Si eso, pues ya si me apetece, pues ya traeré a lo mejor alguna cosita más por la historia y demás. Por mi parte, pues lo dejo ya por hoy, que ya hemos jugado bastante. Así que nada, que vaya muy bien, espero que os haya gustado. Y nada más, nos seguiremos viendo por aquí, siempre que queráis. Adiós.